Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Iñaki Orduña. Amo las plantas, estudio las plantas, comprendo las plantas y vivo de las plantas. Pienso graduarme y doctorarme en ciencias biológicas y exactas. Por ahí va mi grado de conocimiento, el que le estaré brindando a ustedes. Y quería pedirles su apoyo, claramente suscribiéndose al canal, dejando su gran like, comentando, siguiéndome en las redes sociales, en mi Instagram, oficial personal. Y nada, muchísimas gracias por ver este video. Yo aprecio mucho el apoyo de las personas cada vez que alguien se suscribe y comenta. Muchísimas gracias a todas esas personas, muchísimas gracias a las personas que ya están suscritas en el canal y vamos por más. Así que bueno, os presento mi huerta, a mi espantapájaro personal y de verdad, se lo agradezco de corazón a todas las personas que me apoyan. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mi gratitud eterna. Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Iñaki Orduña. Como ya escucharon al anterior Iñaki, los invito a que se suscriban y dejen su gran like, si quieren. Con respecto al video de hoy vamos a cosechar remolachas y vamos a hablar un poco de esta planta tan particular, que tiene numerosas características que son muy beneficiosas para nuestra salud y que la mayoría de la gente desconoce. Antes de seguir con el video, quiero agradecer porque para mí es una oportunidad invaluable poder transmitir mis conocimientos, así que bueno, estoy muy agradecido con eso. Esta especie ha superado todas mis expectativas técnicas. Yo cuando siembro por primera vez esta variedad no sabía o no conocía el poder germinativo de las semillas que estaba empleando, las cuales desde el punto de vista técnico ya no tenían ninguna viabilidad o poder germinativo, y además cuando yo sembré para mí todo fue un ensayo, ya que no pensaba que iban a germinar las semillas. Y bueno, quería mostrarle ahora los resultados que he obtenido. Es un cultivo que ha superado todas mis expectativas técnicas y nada, ha sido para mí desde el punto de vista técnico un excelente cultivo, ya que lo único que he empleado como sustrato ha sido compost y como yo no empleo ningún tipo de químicos, son resultados excelentes. Bueno, un poco sobre esta planta. Tiene numerosos nombres, se lo conoce como betarraga, betabel o beteraba, también conocida como remolacha, nombre más comúnmente pronunciado, y el nombre científico es Beta vulgaris sp. vulgaris. Con respecto a esta planta, ya escucharon algunos Beta vulgaris. Bueno, Beta vulgaris var. cicla, que es la selga, es una subespecie de esta especie. Pertenecen a la familia de las Amarantaceae o Amarantaceae. Esto es una planta que tiene características muy beneficiosas para nuestra salud, que ya voy a enumerar algunas próximamente. También voy a emplearlas para hacer algunas comidas. Si quieren ver eso, tienen que ir a mi canal Iñaki Motiva tu Mente, donde hablo un poco sobre comida saludable, fit. ¿Cuántas clases de remolachas hay? Hay 3 clases de remolachas. La primera es la remolacha roja o la más común. La segunda es la remolacha azucarera, una que se utiliza más para el ámbito industrial, para obtener azúcar o alcohol. Y la otra es la remolacha forrajera. Pero además, desde otro punto de vista, también se considera la selga, Beta vulgaris var. cicla, como una remolacha, pero en realidad nada que ver. Solamente es una subespecie de Beta vulgaris var. vulgaris. Ustedes van a poder comprobar las características que la vuelven similares y familiares a la selga. Voy a hacer algunas comparaciones y además voy a enumerar algunas características de esta planta que son beneficiosas para nuestra salud. Así que vamos. Bueno, aquí nos encontramos en el bancal. Como podrán notar, esta planta tiene un tamaño bastante considerado con respecto al follaje o parte aérea. Y por ahí también tenemos unas bastante vigorosas. Algunos consejos para cultivar esta especie es realizar una asociación con lechuga. Para los que siguen mi contenido ya sabrán que yo asocié con lechuga, pero cuando yo mostré directamente ni se notaban las remolachas. Ya ha pasado bastante desde ese día y nada, ahora se encuentran así en el bancal. Como ya podrán notar, también las lechugas se encuentran en fase de floración y para mí la lechuga ya no tiene mucha importancia. Van a ser retiradas del bancal y colocadas en tierras firmes para la obtención de semillas. Pero nada, relación de simbiosis excelente. Como yo les comenté, son plantas que son afines, tienen ciertas características que las vuelve
únicas y que realicen una simbiosis perfecta. Si vuelven a ver mi video de las lechugas podrán notar que ni se notan. En realidad están muy pequeñas aún. Las lechugas las tapaban y ahora tapan a las lechugas. Como es la vida. Algunas características que la vuelven similar a la acelga son los tallos bastante vigorosos, por decir así. El tamaño de la hoja, bastante preponderante. Una hoja bastante gruesa también. Son tallos bastante grandes. Una característica de esta planta es que la hoja tiene más hierro que la espinaca. No le diría algo que no es, y no voy a cometer el mismo error que hubo con respecto a la espinaca, que se equivocaron con una coma y provocaron una venta masiva de espinaca. Nada, sorprendente el tamaño de las hojas. No sé si pueden ver lo que es esta hoja. Ya la voy a llevar a algún lado para poder mostrarla mejor. Y nada, una de las particularidades también de este cultivo es que se puede aprovechar tanto la parte aérea como el sistema radicular, que es por lo que en realidad se cultiva. Y nada, otra recomendación para cultivar esta especie es realizar un intercalado con respecto a la siembra. Yo he sembrado intercaladamente con respecto al tiempo, es decir, sembré estas semillas y luego sembré esas plantas que ven allá. Entonces, la primera semana sembré estas semillas y 3 semanas después sembré estas. Entonces se llevan un cierto tiempo para poder tener una cosecha más duradera, para no tener que retirar todo el bancal. Hoy vamos a sacar solamente algunas, las que veamos más grandes, y las vamos a emplear para hacer algún tipo de comida. Una de las características más importantes de esta planta para mí es que contiene sustancias como por ejemplo los flavonoides, que la vuelven anticancerígena y la cual permite poder prevenir el cáncer, ya que estas sustancias neutralizan los radicales libres en el cuerpo, lo cual previene la aparición de tumores cancerígenos. Por lo tanto, es una planta muy importante para nuestra salud y lo que falta todavía por decir. Bueno, voy a proceder a retirar la primera remolacha de la historia. Me he colocado una especie de guantes que en realidad no son para esta actividad. Me he puesto estos guantes porque he notado la presencia de arácnidos bastante prestigiosos en el ámbito de peligrosidad. Bueno, como ya habrán notado, hay una pequeña brisa, así que nada, vamos a proceder a cosechar. Algo que quería decirles: si quieren guantes de jardinería, suscríbanse. Todo lo que quieran que yo haga, primero tienen que suscribirse. Si quieren mandrágoras, les traigo mandrágoras. Si quieren flor de loto, les traigo flor de loto. Pero antes deben suscribirse, así yo sé que tengo el apoyo de las personas y quieren ese contenido. Así que bueno, ya saben, si quieren guantes de jardinero, suscríbanse. Si quieren mandrágora, suscríbanse. Nada, a proceder. Vamos. Trataremos de no romper y salió. Casi me he asustado, pensé que había un arácnido bastante prestigioso. Así que nada, podrán notar. Recalco por los resultados que obtengo que yo no empleo ningún tipo de químico en la huerta. Todo es a base de compost, trabajo duro e inteligentemente. Ya la vamos a llevar para partirla a la mitad y poder notar cuáles son sus características. Me voy a retirar el guante para poder... Bueno, no sé si ya lo había comentado. El tiempo que transcurre desde la siembra a la cosecha tiene que ser aproximadamente de 3 a 5 meses. Con respecto, ustedes si van a mi canal y ven el video donde yo sembré esta especie,
han transcurrido aproximadamente 3 meses y 2 semanas por ahí. Así que nada, yo ya me decidí que era tiempo de cosechar. Esta planta tiene numerosas cualidades para la salud y es muy importante para nuestra salud. Ya en Iñaki Motiva tu Mente voy a hablar más enfocado en la parte de la salud y un poco sobre las características de esta planta, más avanzadas y más en profundidad. Pero por lo tanto, por ahora puedo decir que ha sido un cultivo excelente, exitoso. Hoja bastante vigorosa. Si hay algo que amo de esta planta es el color de las hojas, ese tono, esa tonalidad rojiza, tirando a fucsia. Eso es lo que amo de esta planta. Hoy han sido superadas todas mis expectativas técnicas, como yo ya le comentaba. Jamás pensé que iba a obtener este cultivo, jamás pensé que las semillas tuvieran viabilidad en sí. Todo comenzó por un ensayo. Y nada, podrán notar ahí, voy a acercar un poco. Bastante grande. Con respecto también a la cosecha, uno mismo puede establecer cuándo cosechar. También podríamos cosechar de un tamaño menor, pero yo respeto más el tiempo que lleva para desarrollarse. El momento de la cosecha también depende de uno mismo, de acuerdo a las características que desea de esta planta. Por ejemplo, si sé que requiere un tiempo de 4 a 5 meses para hacer cosechada esta planta y la cosecho en 3 y sale de este tamaño, lo estoy haciendo excelente, no hay ningún problema. Así que nada, vamos con otra y a ver qué sucede. Esta ha sido la más vigorosa, por eso he comenzado con esta. Desde el punto de vista deportivo, es una planta bastante importante, contiene numerosas cantidades de carbohidratos y de fibra. Y con respecto al sistema radicular, tiene numerosos, casi infinitos beneficios, los cuales en Iñaki Motiva tu Mente voy a hablar en profundidad. Así que ya saben, a seguirme en Iñaki Motiva tu Mente, que se viene excelente contenido y además van a poder apreciar cómo preparo esta planta para consumirla. Miren el sistema radicular, esta planta para mí es fantástica. Bueno, a suscribirse, muchachos, porque yo les traigo resultados y ustedes tienen que mostrarme su apoyo con el canal, así que a darle. Bueno, justamente fue en esta planta que noté la presencia de arácnidos, así que hay que tener bastante cuidado. Tratemos de no romper la planta. Y ahí salió, muchachos. Otra más para la historia. Así que nada, también bastante grande. Esos hoyos, esos huecos en el interior, la verdad no sé por qué han salido, pero ya vamos a investigar. Pero igual bastante grande. Y hojas bastante vigorosas. Así que ya saben, suscribirse, muchachos. Otra bastante bien también. Suscribirse si puedo comprar mandrágora. Me encanta el color de esta planta.
Vamos a ver cómo vamos con respecto a la mesa. Bueno, acá llevamos las primeras. Como podrán ver, bastante follaje, excelente para mí, ya que es lo que voy a empezar a consumir primero. También vamos a retirar esta que se encuentra acá. Bastante follaje. Como siempre digo, así también como hay de gran tamaño, hay de tamaño pequeño. A no desanimarse y a seguir intentando. Porque un fracaso es solamente un fracaso cuando no aprendemos de él. Bastante sistema radicular como parte aérea veo. Gran sistema radicular. Algo que quería decirles, como ya le venía comentando, a las hojas a la parte aérea no la voy a tirar al compost ni nada, la voy a consumir plenamente. Bueno, hemos finalizado esta cosecha. Ahora voy a hacer algo que les prometí. Voy a cortar a la mitad una remolacha para que observemos en su interior. También voy a hacer una comparación entre semilla de acelga y remolacha, como yo ya les comenté. Beta vulgaris, var vulgaris, que es la remolacha, tiene como subespecie Beta vulgaris versica. Por lo tanto, tienen características y similitudes bastante preponderantes y vamos a analizar eso a continuación. Como yo ya les comentaba anteriormente sobre las características que son beneficiosas para nuestra salud, la remolacha tiene gran contenido de ácido fólico, el cual tiene un efecto rejuvenecedor tanto en el pelo como en uñas como en la piel. Para los que cuidan mucho su cuerpo, es muy beneficiosa para nuestra salud esta especie. Como ya saben, Iñaki Motiva tu Mente, vamos a ir más en profundidad porque me parece un tema bastante importante para hablar. Ahora vamos a proceder a cortar. Bueno, en la antigüedad esta especie se empleaba para crear o hacer pinturas y para teñir la ropa, ya que tiene numerosos pigmentos que son bastante potentes en cuanto a capacidad para teñir. Por ahí puede llegar hasta mancharnos las manos. Así que nada, así es como se ve en su interior. Vamos a hacer otro corte transversal. Esos pigmentos también nos indican la cantidad de nutrientes beneficiosos para nuestra salud que contiene esta planta. Bueno, con respecto a las semillas de Beta vulgaris y de Beta vulgaris versica, vamos a hacer una pequeña comparación porque, como ya les decía, la acelga es una subespecie de la remolacha. Si alguna vez se le llega a complicar con respecto a la semilla, se le llega a mezclar, entre la semilla de la acelga y la remolacha la diferencia fundamental es el tamaño. Como podrán notar, la acelga, el tamaño de la cubierta de la acelga tiene un mayor tamaño, y con respecto a la semilla de la remolacha, esta tiene un tamaño más pequeño, por decirlo así. Es sorprendente saber que de una cosa tan pequeña puede salir una planta tan grande.
Bueno, hasta acá ha llegado el video. Como ya les dije, si quieren mandrágora, suscríbanse en el canal. Si quieren mejor contenido, suscríbanse en el canal. Si quieren lo que ustedes quieran, suscríbanse al canal. Cualquier especie que quieran que reproduzca, suscríbanse al canal. Cualquier consulta, tienen mi Instagram personal y también mi Instagram oficial sobre este canal, A Todo Sustrato. Ahí pueden realizar todo tipo de consultas con respecto a agronomía, agricultura y demás ciencias naturales. Así que nada, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el éxito.